Alguien podría preguntar, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto detalle para la construcción del tabernáculo? ¿Cuál es la necesidad de detallarlo? ¿Cuál es la necesidad de explicar? De hecho, si ustedes recordarán, este detalle un tanto exhaustivo, ya se había revelado anteriormente en Éxodo. Ya se había revelado cómo debía juntar las cortinas, dónde debían ir los postes y todo lo demás ya se había narrado y se vuelve a narrar. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad? Una posible respuesta, pero incompleta, es porque Bezalel y Aholiab necesitaban tener el récord, necesitaban tener el manual para hacerlo. Sin embargo, creo que esa es una posible respuesta a la luz del contexto, pero hasta un ateo podría dar esa respuesta. Hasta un ateo al leer Éxodo 36 podría dar esa respuesta. El contexto es que Bezalel y Aholiab necesitan saber más al respecto. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, no solo debemos estar conscientes del factor humano. No solo debemos estar conscientes que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, en esta iglesia creemos que la Biblia fue escrita por hombres, pero al mismo tiempo creemos que el Espíritu Santo fue el autor último de estas santas escrituras, de manera que cuando leemos Éxodo 36 podemos identificar un factor humano y es saber la exactitud, de manera que Bezalel y Aholiab supieran hacer la construcción, pero a la luz de entender que Éxodo 36 no solo es Moisés, sino es Dios por medio de su Santo Espíritu dando estas instrucciones, debemos preguntarnos, ¿cuál fue la intención última del autor divino de este texto? Y creo que estoy de acuerdo con lo que dice un autor llamado Temper Longman. Dice, el simbolismo de la estructura se mueve alrededor de una idea central. El santo Dios está en medio del pueblo. Déjenme desglosar este punto. La parte más importante de Éxodo 36 la tenemos en el versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Esa es la parte central. Hermanos, no debemos perder de vista que lo que estamos tratando aquí no es sino el tabernáculo de Dios. O sea, lo que estamos viendo en Éxodo 36 es la ejecución, la construcción del tabernáculo. Y entonces, esto puede empezar a aclarar la razón por la cual es necesario tanto detalle. Déjenme ponerlo más claro. No se está hablando de la casa de Moisés. No se nos dice nada respecto a la casa de Moisés. No se nos está hablando de la casa de Faraón. No necesitamos los detalles de la casa de Faraón. Se nos está dando los detalles del tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Sino el lugar en donde la presencia de Dios habitaría. Entonces, esta narración exhaustiva no solo es necesario para Bezalel y Aholiab, sino que es necesario para
todo el pueblo de Dios y en el nuevo pacto para su iglesia, porque a través de todo este detalle se manifiesta la santidad de Dios en medio de su pueblo. Escuchen nuevamente entonces la frase, el comentario de Temper Lockman. Él dice: el simbolismo en la estructura, o sea, toda la estructura como tal, toda la construcción, se mueve alrededor de una idea central. Si preguntamos, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué es necesario un detalle exhaustivo? ¿Y por qué 2 veces? La respuesta, continuando con el comentario de Temper Lockman, es porque el tabernáculo es donde el santo Dios mora con el pueblo. ¿Por qué es necesario? Si alguien lee este texto y pasa por alto el versículo 8, que esto se trata del tabernáculo, sí es mucha información, sí es excesiva información, pero si lo que estamos tratando es el lugar donde Dios habitaría, no es excesivo. Y noten esto, no tiene relevancia solo para Bezalel y Aholiab, tiene relevancia para el pueblo de Israel. Porque imaginen cuando los niños estuvieran creciendo en sus hogares con sus padres y preguntaran a sus padres, ¿qué es? Bueno, es el tabernáculo donde Dios mora. Y continuamente a través de la enseñanza oral de la revelación de Moisés, ellos fueran enseñados continuamente a memorizar todos estos detalles. Eso produciría o debería producir la gran importancia de este tabernáculo y la gran santidad del Dios que mora en este tabernáculo. Allí reside el punto. Tenemos una narración exhaustiva, a manera que el pueblo pueda estar recordando continuamente lo exhaustivo que debía ser cada detalle, porque quien moraría ahí es el santo Dios. ¿Por qué necesitamos tanto detalle? Para recordarnos de la hermosura y santidad de aquel que habitaba en ese lugar. En el nuevo pacto, hemos de esperar que las personas que son llamadas tabernáculo, o la persona que es llamada tabernáculo, tengan estos distintivos particulares de su forma exhaustiva de presentar su revelación. Es por eso que la segunda persona de la divinidad, el Logos, tomó forma. E interesantemente tenemos una narración exhaustiva en Mateo y en Lucas, bueno, no exhaustiva en el sentido histórico, pero exhaustiva en el punto de la protección en donde Dios habitaría. La protección, el cuidado, la manera en la que fue protegido. En el nuevo pacto, la iglesia ha venido a ser el templo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hay una aplicación importante. Si para la morada de Dios en el tabernáculo era necesario tanto detalle de manera que se reconociera quién moraba ahí, hermanos, ¿cuánto detalle más, cuánto cuidado más debemos intentar poner en la morada del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes? Hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo ha venido a ser
templo del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al conocer vuestras buenas obras. La aplicación para la iglesia del nuevo pacto es que si el tabernáculo llevaba tanta precisión y tanto cuidado, porque Dios moraría ahí, ¿cuánto cuidado debemos tener, hermanos, de no contristar el Espíritu Santo? Hermanos, en este punto no hay puntos de exageración. No hay puntos de exageración. El Espíritu mora en los cristianos y estos o nosotros debemos ser cuidadosos de no contristar. Hermanos, cuando algo se hizo mal en el tabernáculo, la gente era juzgada con muerte. Cuando alguien tocaba alguna pieza del tabernáculo que no debía, caía como muerto. Y esto se debe a que el Santísimo moraba ahí. En el nuevo pacto, el creyente puede estar viviendo en un estado de contristar al Espíritu Santo por no tener cuidado de que el cuerpo, su ser, ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos sobre esta gran verdad? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestro cuerpo es templo y que debemos cuidar lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, los dardos que entran por nuestra mente, para no contristar al Santo Espíritu de Dios, porque ahí es donde Él mora. Ahí es donde Él ha hecho tabernáculo. Esto además nos enseña que la iglesia debe ser cuidadosa, que no entre levadura. Que la iglesia debe tener cuidado de que a esta no entre levadura. Es basado en esta realidad que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. Exhorta a la iglesia de Corinto que no puede tener a tal persona dentro de la iglesia, porque eso es una jactancia y que más bien debe echarlo para que no contamine la iglesia del Señor. Es que, hermanos, no solo como creyentes individuales venimos a ser templo del Espíritu, la iglesia como un cuerpo ha venido a ser templo del Espíritu. Por eso dice el apóstol Pedro: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Es por eso que la iglesia, una verdadera iglesia, debe tener una alta estima de la disciplina de la iglesia, porque esta es la casa de Dios. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Dice a Timoteo: Timoteo, te he escrito todas estas cosas para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean esto. La iglesia, así como el tabernáculo, la iglesia debe ser dirigida bajo los parámetros descritos por el nuevo pacto. Así como el tabernáculo no se podía erigir, no se podía construir, no se podía mantener como se me ocurriera, como a un hombre se le ocurriera. Bueno, hoy vamos a cambiar el orden, no hay que poner aceite en las lámparas. ¿Sabes? Ese pan que diario ponemos en la mesa, mejor hay que poner algo diferente. ¿Por qué no ponemos ahí la carne del sacrificio? Así como el tabernáculo debía tener un cuidado particular de todos sus aspectos, porque esta es la casa de Dios en el nuevo pacto. En el nuevo pacto,
la iglesia se convierte la casa de Dios, donde debe ser guiada y guardada con el mismo cuidado. Hermanos, las razones por las que la iglesia hace las cosas que hace. Déjenme ponerlo así. La razón por la que la iglesia del siglo XXI en muchas ocasiones se ha vuelto un circo, que no es iglesia entonces, pero se llaman iglesias, es porque se ha olvidado esta verdad de Éxodo 36, que es necesario todo ese detalle, porque esta era la casa de Dios, y que se debía construir y quitar, porque había un orden de la forma en la que debía quitarse, porque este era el templo, la morada del Señor. La causa por la cual la iglesia del siglo XXI se ha vuelto un circo, la causa por la cual la predicación en las iglesias no se ha vuelto el centro, la causa por la cual más bien la música y la batería y todo ese club que ofrecen algunas iglesias se ha vuelto el centro. La causa es porque se ha olvidado que la iglesia es la casa de Dios. Y en la iglesia debemos conducirnos como la casa de Dios. Así que amigos, si es tu primera vez aquí y en la puerta te dijeron, bienvenido, siéntete como en tu casa, discúlpame, pero tengo que decir, bienvenido. Nos da gusto que estés aquí. Bienvenido a la casa del Señor. Porque la iglesia, no estas paredes, no este lugar, pero la iglesia cuando está reunida, ese es el templo del Señor. Es donde el Espíritu mora, hermanos. Esa es una promesa para nosotros hoy. Esa es una promesa para nosotros. Que cuando la iglesia está reunida en el día del Señor, la iglesia, número de creyentes congregados en el nombre de Cristo se vuelven como piedras vivas, el templo de Dios, y tenemos la confianza que el Espíritu desciende, mora, actúa, habita entre nosotros, así como descendía en el tabernáculo para bendecir a su pueblo. Hermanos, esa es mi esperanza esta mañana, esa es mi confianza, que el día de hoy estamos reunidos como piedras vivas, edificadas como casa espiritual. Oh hermanos, que el Señor, así como descendía en el tabernáculo y bendecía a su pueblo, así el día de hoy el Señor descienda en su iglesia y bendiga a su iglesia para la madurez, crecimiento y madurez, y que tenga a bien convencer a algunos pecadores de su gran maldad y convencerlos de la muerte, que la muerte de Cristo es el único medio de salvación. Adoremos a nuestro Señor por este privilegio que tenemos de ser visitados por su Santo Espíritu para ser edificados como piedras vivas. Amén, hermanos.